بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sura Al-Baqarah, Aya 177, Al-Bir. Este versículo es famoso por su descripción completa de la rectitud en el Islam. Va más allá de la comprensión convencional de la rectitud como un mero culto ritual y la extiende para incluir varios aspectos del comportamiento moral y social. Este versículo enfatiza la importancia de la fe, gastar en el camino de Allah, cumplir las promesas, la paciencia durante el sufrimiento y mantener la justicia. Es un versículo clave que resume muchas de las enseñanzas éticas del Islam. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La justicia no consiste en volver vuestros rostros hacia el oriente o el occidente. Al-birra se define como justicia o bondad. Es un término que abarca ambos significados. En esta frase, Allah comienza por dejarnos claro que la rectitud no consiste en hacer una o dos cosas bien. Es algo muy común el que se nos dé bien hacer algo y que pretendamos que esa única cosa que hacemos bien según lo dictado por Dios sea representativa de toda nuestra rectitud, como el que no trata bien a sus empleados y los explota, pero con su familia y sus allegados es generoso, amable y paciente. Una persona recta y bondadosa ha de serlo pues en todos los aspectos de la vida. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. En cambio, la bondad son aquellos que creen en Allah. Resulta una forma extraña de expresarse. No dice que aquellos que creen en Allah son bondadosos o rectos, sino que son la bondad en sí. Pero hay que entenderlo de esta manera. La bondad se materializa en aquel que cree en Allah. Al igual que el amor de Allah se nos materializa en esta vida a través del amor incondicional de nuestros padres. De esta manera, un creyente, por el mero hecho de tener fe ciega en Allah, esto lo llevará a reflejar en este mundo la propia definición de bondad y rectitud. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Y el día del juicio, y los ángeles, y el libro, y los profetas. En la primera parte de definición de imán, la primera definición de bondad es creer en Allah, en el día del juicio, y tres más: ángeles, libro, profetas. Repasemos que los tres componentes principales de la fe son entonces, primero, creer en Allah; segundo, en esta aya, creer en el día del juicio; y tercero, la revelación, risala, la cual a su vez está compuesta de tres partes: el mensaje, el cual es entregado por los ángeles, y los profetas que nos lo hacen llegar. Así que aquí tenemos los tres componentes básicos de nuestra fe, así como los tres subcomponentes implícitos en la revelación. Pero esta aya no es una aya sobre la fe. Esta es una aya acerca de la bondad, la rectitud. Y es por eso que incluso el orden de los componentes de fe enumerados aquí enfatizan aún más el mensaje. Principalmente, ¿por qué queremos ser rectos? Para que Allah esté contento con nosotros. Segundo, porque somos conscientes del día del juicio y queremos superar esta prueba. Estas son las dos razones por las cuales debemos ser rectos. ¿Y cómo podemos llegar a serlo? Con la guía de la revelación, por el libro entregado por los ángeles a los profetas. Es curioso que al final de la Sura Al-Baqarah se nos repite esto mismo sobre la revelación, pero allí se dice ángeles, libros y profetas. Pero en esta aya en particular, la cual se centra precisamente en las instrucciones para ser rectos, se nos dice de seguir el libro en singular. Esto es para dejar claro, principalmente a los judíos, que a partir de ahora no hay más texto válido que el Corán. Este es otro ejemplo de cómo en el Corán no hay nada escrito al azar,
Cada palabra, así como su orden, está seleccionada para la transmisión de un mensaje perfecto. وآتى المال على حبه. Que dan caridad con sus preciadas riquezas. Aquí hay un cambio de diálogo. Primero se nos explicaba en qué consiste la fe y la rectitud de una persona. Ahora nos dice cómo se materializa dicha rectitud en esta vida. Se nos dice que recta es aquella persona que es capaz de desprenderse de sus preciadas posesiones para empeñarlas en caridad. Ese dinero que tanto te ha costado adquirir y que te desprendes de él por Allah. ¿Y a quién se lo das? ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. A los familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros necesitados, a los mendigos y a la liberación de los cautivos. Cuando pensamos en la caridad, pensamos en aquellos que piden. En cambio, Allah los pone al final de la cola, dando prioridad a aquellos que te son más allegados, al qurba, tus familiares directos, vecinos, amigos, conocidos. Luego a los huérfanos, ya que ellos también son familia, pero sin parentesco, por lo que al no poder ellos ser la prioridad de la ayuda de un familiar que no tienen, Allah te los asigna a ti. Luego a los necesitados, masakino, aquellos que tú detectas que están en necesidad y que no vienen a pedirte directamente. Luego al viajero, aquel que se encuentra lejos de su casa desamparado y se halla en tu terreno, tu zona de confort, tu comunidad, pudiendo fácilmente prestarle ayuda. Y fácilmente a los mendigos y aquellos que se encuentran oprimidos presos de un cautiverio, ya sea la esclavitud de la época o un concepto moderno de esclavitud como el estar atrapado en un crédito. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Quienes establecen la oración pagan el impuesto de limosna. Aquí vemos cómo tras haber establecido primero las bases de la fe, lo primero que se nos dice de hacer para llevar a cabo esta misión de rectitud es dar al necesitado. Solo después de toda esta lista de prioridades es entonces cuando se nos dice de establecer el rezo y, en última instancia, dar el zakat, el cual es un impuesto que solo se aplica cuando se dan ciertas circunstancias. Destacamos que aquí no se nos dice simplemente rezar, sino waqama as-salat, establecer el rezo. Implica que instalamos nuestros rezos como pilares firmes de nuestra vida sobre los cuales construimos nuestro camino de rectitud. Es sobre el rezo que debemos adaptar nuestras vidas y no al contrario, como se suele hacer, dando prioridad a nuestros quehaceres diarios e intentar encajar el salat donde podamos o incluso retrasarlo acumulando rezos para más tarde. Esto va en contra de la razón del rezo. Ahora la aya continúa con otro tono distinto. Hasta ahora, todas estas definiciones estaban escritas en forma verbal, lo cual les da un carácter de temporalidad. Y ahora pasamos a definiciones en forma nominal, definiendo cualidades permanentes. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Y cumplen las promesas que hacen. Se le da gran importancia y relevancia al cumplimiento de la palabra, una cualidad de una persona noble y correcta. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Y que son pacientes en tiempos de sufrimiento, adversidad y en el fragor de la batalla. Es importante destacar el contraste sutil en esta última descripción, cuando antes se decía "wal-mufuna" y ahora dice "was-sabirina" en lugar de "sabiruna". Es una forma de enfatizar, diciendo que, de todas las cualidades previamente mencionadas, sobre todo, debe destacar la cualidad de la paciencia. Entonces, siendo tan importante, ¿por qué se menciona al final de esta aya? Las cualidades anteriores pueden ir y venir, tu imán, respetar el establecer tus rezos diarios a tiempo, dar zakat cada año, cumplir todas tus promesas. ¿Qué es lo que puede mantener todas estas cualidades vivas? La constancia, la paciencia cual fuerza que te mantiene firme en tiempos difíciles.
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ellos son los que son verdaderos en la fe y los que tienen presente a Allah. Así que aquí se nos dice que, en resumen, aquellas personas de bondad y rectitud son los que poseen la verdadera fe, los considerados personas de taqwa.